Hermanos, regresamos a la serie de predicaciones que ya nos habíamos detenido por asunto de la Semana Santa y que hemos titulado Familias Transformadas, Iglesias Poderosas. Y hoy es un tema muy especial, muy sensible. A veces algunos no lo llegan a tomar, pero nosotros queremos hacer justicia a los temas y a las situaciones de nuestra iglesia, y no solamente de nuestra iglesia, de muchas familias que seguramente queremos bendecir y han pasado por situaciones difíciles. Y vamos a hacer una introducción un poquito larga, pero quiero que me tenga paciencia, quiero que tenga una buena actitud hacia este tema que vamos a estar viendo. Lucas, el evangelista Lucas, el buen médico, él tiene un cariño muy especial con los niños. Tomó todo el empeño para poder redimir a los niños en este sentido de incluirlos a los niños en su evangelio. Seguramente como médico sanaba a los enfermos, a los niños, les daba medicamento. Pero Lucas nos da una historia más extensa y más completa del nacimiento de Jesús y de la niñez de Jesús. Nos da, por ejemplo, la visita de los pastores, la circuncisión del niño, su presentación en el templo, y algunos inclusive le han llamado el evangelio de la infancia, porque habla mucho de Jesús de la infancia. Pero también, en este sentido, a los niños eran los marginados y menospreciados de una sociedad donde vivía Jesús. Y Lucas los encaja perfectamente a estos niños porque forman parte de los oprimidos y es el evangelio que él quiere que se exprese alcanzando a estos oprimidos porque era la misión de Jesús, de su maestro. Lucas también, en este evangelio de Lucas, pone a Jesús en un paralelo con otra persona muy extraordinaria, contemporánea a él y aceptada esta persona por todos como un gran profeta. Y yo creo que ustedes saben a quién me estoy refiriendo, a Juan el Bautista. Este paralelismo que tiene con ellos dos, entre la infancia y sus primeras actuaciones públicas de estas dos personas. Así que Lucas, mis hermanos, mis hermanas, enriquece este evangelio, su evangelio, con un relato extenso del nacimiento de Jesús, de la niñez de Juan el Bautista. Es el evangelio que nos habla más de esta niñez, de estos dos personajes. De Jesús no se sabe nada, salvo la visita que tuvo en el templo a la edad de 12 años, y eso pues nos lo dice Lucas. Jesús vivió después con sus padres, vivió sujeto a ellos, y como carpintero, que era su oficio, trabajó los 18 años en su casa o más años por ahí. Entonces, mis hermanos, Lucas nos muestra esta panorámica de la vida de Jesús y de la vida de Juan el Bautista en su niñez. Las relaciones entre Juan el Bautista y Jesús son muy importantes y de una manera, a grosso modo, vamos a verlas. Las anunciaciones. Los dos nacimientos fueron anunciados de una manera muy especial. Y usted puede leer Lucas, primer capítulo, segundo capítulo, y seguramente ahí usted va a ver esos dos nacimientos, esas dos anunciaciones muy especiales. Los nacimientos también son dos familias con nacimientos milagrosos, donde en Jesús el Espíritu Santo interviene, usted lo sabe bien la historia, de una manera muy sorprendente, y en la vida de la mamá de Juan el Bautista, pues también porque era una madre estéril. Ella era estéril, pero también Dios interviene en esta concepción, en este milagro del nacimiento de Juan el Bautista. En la Biblia es muy fácil observar o ver el contraste entre una mujer puede dar a luz como señal de bendición de parte de Dios y una mujer estéril que algunos pensaban que era una maldición
de Dios. Y este es el caso de la madre de Juan el Bautista. También podemos ver ciertos contrastes que son interesantes, ver estos dos personajes, entre su paralelismo, pero también su contraste que marca Lucas. Vemos a una madre joven quedando embarazada por obra del Espíritu Santo, y otra madre anciana quedando embarazada por su esposo Zacarías. Para Dios, mis hermanos, nada hay imposible. Estas dos mujeres, en circunstancias opuestas, reciben la bendición de ser madres, de la maternidad. Podemos ver a María, una jovencita, virgen, y por otro lado podemos ver a Elizabeth, que es la mamá de Juan, una mujer de edad avanzada y estéril. Y ciertamente esto nos demuestra que para Dios no hay imposibles, ¿no? Es esta experiencia de vida que constituye una esperanza para aquellas mujeres que aún hoy, en estos tiempos con tantos avances en las ciencias médicas, todavía se sienten frustradas por su aspiración de llegar a ser madres y todavía no serlos. Y aquí podemos ver un bálsamo, podemos ver un refrigerio que viene de lo alto, como Dios en su gran misericordia, en su bondad, permite que una mujer se embarace. Dios en su bondad puede conceder el don preciado a la mujer de ser mamá, porque para Él nada hay imposible. Así que podemos ver esto. ¿Cómo fue el nacimiento de Juan el Bautista? Bueno, Juan el Bautista, como nacimiento, pues trajo alabanza a Dios de parte de sus padres, como debería de serlo en cualquier caso, ¿verdad? El matrimonio era Zacarías, un hombre grande, Elizabeth, y Dios les envía un hijo, y bueno, pues le prometió a Zacarías un hijo, y tal parece que Zacarías dudó y pues quedó mudo hasta que naciera el joven, el niño Juan el Bautista. Dios había instruido que el niño debería de llevar el nombre de Juan. Tradicionalmente, mis hermanos, mis hermanas, al niño se le ponía el nombre del padre o de algún otro familiar. Vamos a suponer, en mi caso no sucedió así, pero yo me llamo Faustino. Si hubiera tenido, bueno, mi niña fue la primera, le hubiera puesto Faustina, creo que no hubiera ningún problema, pero no fue así. Pero en aquel tiempo, mis hermanos, mis hermanas, se ponía el nombre del padre o el nombre de algún familiar, y los parientes y vecinos pues se quedaron sorprendidos porque Elizabeth insistía en que se tenía que llamar Juan. Para eso Zacarías tuvo que escribir, porque Zacarías quedó mudo hasta que naciera el niño. Tuvo que escribir en una tablilla el nombre de Juan, y así se resolvió todo. Y inmediatamente cuando nació Juan el Bautista, Dios abrió la boca del anciano, del sacerdote Zacarías, y entonó un himno de alabanza, un himno precioso. Me imagino, no había dicho nada en 9 meses, estaba mudo, y pudo ser pues muy grato hablar y entonar un canto de alabanza al Señor. Otra de las cosas que tenemos que considerar en el contexto de ellos, y vamos a ver nuestro contexto de hoy. Estoy contando esta introducción que es larga, pero que quiero llevarlos a ver nuestras realidades, lo que está pasando, y ver cómo la Escritura nos da respuestas, aunque puede ser no muy agradables para algunos, pero son las respuestas que Dios da. Los judíos, mis hermanos y mis hermanas, miraban a los hijos como un don de Dios, como herencia de Jehová, como herencia del Señor, y hay bastantes salmos que hablan de eso. Israel no seguía las prácticas de sus vecinos paganos, que ellos abortaban o abandonaban a sus hijos. En este tiempo se considera aproximadamente 1,5 millones de abortos que se realiza cada año, fíjate bien,
solamente en Estados Unidos. Y ahora con esto nuevo gobierno de Estados Unidos, se supone que van a enviar mucho dinero hacia los países pobres, hacia los países de Latinoamérica, para poder resolver este asunto y poniendo clínicas donde haya abortos. Al ver todo esto, podemos ver cómo nos hemos alejado, cómo esta sociedad se ha alejado de las leyes de Dios, ha quitado a Dios desde de los tribunales, de la justicia, no, no busca el consejo de Dios, ni tampoco los mandamientos del Señor. Pero en una cultura de judía, la maternidad es valorada muy positivamente y es contemplada como una bendición de Dios. Pero así como la maternidad, y me estoy enfocando a la mujer, porque es la mujer la que da a luz, la maternidad es un privilegio y es una bendición de Dios, y así es, también es una responsabilidad de los padres el educar a los hijos en el temor de Dios. No se trata solamente de traerlos al mundo, se trata de ser para ellos lo que Dios dice que debemos de ser. Debemos de ser padres y madres temerosos de Dios para poder bendecir a nuestros hijos. Hay un privilegio y no olvidemos la responsabilidad. Así que en esta introducción grande, Lucas describe a Juan el Bautista, al nacimiento, su niñez, también a Jesús también, describe eso, y describe cómo Juan el Bautista vivía en el desierto antes de que anuncie el nacimiento de Jesús. Eso lo puede ver en Lucas. Mis hermanos y mis hermanas, este sería el escenario perfecto para que un niño llegue. Este es el escenario. Pero en nuestro tiempo, ¿qué cuando no es así? El título de este sermón se llama Cuando el embarazo llega. ¡Wow! Cuando el embarazo llega. Quiero decirte algo, mi hermano y mi hermana. ¿Cómo va a reaccionar una iglesia cuando alguien de la iglesia, de las hermanas, adolescente y no tan adolescente, queda embarazada fuera del matrimonio? Quiero decirte esto. Imagínate una hermana mayor, adulta, ya con hijos, eh, separada o viuda, y de repente resulta que quedó embarazada. Imagínate, no conocíamos nada como iglesia. Quiero decirte que esto yo lo voy a estar diciendo considerando que voy a estar hablando a creyentes que saben del temor de Dios. Voy a estar hablando a creyentes que saben acerca de la sexualidad antes del matrimonio, que saben de la relación que se lleva con la iglesia. Seguramente va a ser muy incómodo si tú pues no lo ves desde una perspectiva de esta sociedad. Va a ser incómodo, va a ser difícil. Pero quiero tratar este tema desde el contexto de una iglesia local, que el creyente, que el miembro de la iglesia local sabe los privilegios que da el Señor al añadirnos a su iglesia y de las responsabilidades que tenemos como miembros, como personas. Pero imagínate, volviendo al tema, imagínate una mujer adulta. Imagínate una mujer no tan adulta, a una, como hoy le llaman, unas jóvenes grandes, una mujer de 30, 35, no sé, 28, no está casada, no hay nada, no hay novio, no hay nada, y de repente sale embarazada. Y no me vayas a salir con el chiste de que pues, por obra del Espíritu Santo, no. Pero también imagínate a una jovencita. Quiero decirte, yo soy padre de familia y en estas cosas nadie está exento.
Así que viendo este tema, yo quiero que tengas la sensibilidad del Espíritu Santo que te esté hablando, porque seguramente tu mente se vendrán situaciones posiblemente que has vivido, posiblemente que has vivido en tu casa, con tus primas, con tu, no sé, con tus hermanas, ah, o posiblemente no has vivido nada, pero dentro de la iglesia se ha vivido. Así que mi hermano y mi hermana, Dios nos ayude. Yo considero y he orado al Señor por este sermón, por este tema difícil que tenemos que tratarlo, pero queremos hacerlo en amor. Primer punto, mi hermano y mi hermana, la reacción negativa de la iglesia. Y debemos de saber esto. Con mucha frecuencia, personas genuinas no saben cómo reaccionar a una situación así. Con frecuencia, imagínate a una hermana adulta, mayor, de repente la ves que está embarazada y no sabes si decirle, oye, pues qué bueno que estás embarazada, qué bueno por el bebé, o simplemente no tomas el asunto, no hablas del asunto. Ahora, aclaro, los bebés son preciosos, son regalos de Dios, son una bendición. Eso nada tiene que ver con el bebé. Estoy hablando de personas responsables, adultas, y bajo esa responsabilidad, lo que implica todo eso. Si es una jovencita, genuinamente a veces no sabes qué decir. No sabes si felicitar a los futuros abuelos o evitar el delicado tema que se trata. No sabes si expresar una alegría o una pena. Por ejemplo, decir si es una persona adulta, decir, ya lleva 3 y ahora el cuarto. Dios mío, ¿cómo le va a hacer? ¿Cómo van a hacerle los demás niños? Todo lo que implica. No sabe si expresar una pena o expresar alegría, si es una jovencita. Porque si expresas alegría, pudiera entenderse que estás aprobando este pecado. Y este pecado se llama fornicación, inmoralidad sexual. No vamos a cambiarle el nombre, así se llama. O no sabes si quedarte callado. Si no dices nada a la persona que estás viendo, y vuelvo a decir, es en el contexto de la iglesia, entonces puedes decepcionar a la familia que espera al menos la comprensión, el amor y todas esas cosas. Pero genuinamente, muchas veces, muchas personas, muchos creyentes no saben cómo actuar, no saben cómo hacerle. Y seguramente ya se te vinieron algunas personas a la mente o casos que tú misma puedes haber experimentado o conocer de primera mano. Cuando la situación de la madre se hace físicamente obvia, porque estamos hablando de cuando el embarazo llega, cuando el bebé nace, o más bien, sí, cuando está embarazada, cuando ya se hace obvio su pancita y todo lo demás, muchas veces, y eso es lo que no debe de suceder en la iglesia, se vuelve un jugoso bocado para el chisme. Porque la gente se va a tomar la libertad de expresar a otros su preocupación o su opinión. Y aquí a veces puede decir, no, pero es que los padres debían hacerlo, deben haber hecho esto, o la culpa es esto, o qué ha hecho la iglesia, o tantas cosas. Este tema hay muchos matices que hacer y muchos factores. Yo solamente quiero ver ahorita 3 cosas. La reacción negativa de la iglesia, y una es esta, una intención o una hablar por hablar sin la intención de convertirse parte de la solución. Imagínate decir, a veces hasta el pastor dice, y el pastor anda ahí de alcahuete también. O sea, todos, pero nadie quiere realmente dar una solución bíblica, adecuada, en amor, en gracia, en disciplina.
Y eso es lo que estamos viendo el tema de hoy. Muchas jóvenes, desgraciadamente, y no tan jóvenes, abandonan la iglesia. Cuando ven que sus cuerpos ya están cambiando, cuando se le está viendo la pancita, el estómago, y ellas, para evitar el estigma y la culpa, ellas se alejan. Llámese adultas, a una madre soltera que se separó con su esposo y después aparece que está embarazada, o una joven adulta que no se ha casado, pero sale embarazada. Y no quiero tocar detalles si es creyente o no es creyente, porque puede ser que sea creyente, que sea alguien de la iglesia. Y eso se tiene que resolver. O puede ser que ni siquiera sea creyente, que no sea una persona que busque del Señor. Y hay tantos matices que realmente es un tema, vuelvo a decirlo, difícil, pero que se tiene que tomar, y lo que queremos o lo que quiero que aprendamos en esta tarde y lo que el Señor quiere decirnos es: no debemos de tener reacciones negativas como iglesia. No debemos de andar chismeando, diciendo cosas, dando soluciones solamente simples y sin ninguna actitud de apoyar. El chisme destruye la habilidad que de la iglesia, que la iglesia puede tener de servir, de ministrar a aquellas mujeres. Como iglesia debemos de evitar todo asunto destructivo y condenatorio para una persona que está pasando por una situación así. Y aclaro, esto no quiere decir que estamos aprobando el pecado. La segunda reacción es la reacción positiva de la iglesia. Y esto tiene que ver con la iglesia. La iglesia debe de ser un refugio para los pecadores. Cualquier clase de pecado. Debe de haber, la iglesia es un refugio para que las personas vengan y puedan relacionarse con el Señor, recibir el perdón. Y ahí te va el versículo que vamos a estar utilizando y que voy a utilizar, Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, hermanos, hermanas, que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Podemos como iglesia establecer ciertas normas generales con una participación amorosa. Hay iglesias donde, y es en todo, donde el asunto de todos es asunto de nadie. Así que la iglesia debe de designar personas que lleven a cabo esta clase de ministerio. Necesitamos tener un protocolo como iglesia. ¿Qué es lo que va a hacer la iglesia? ¿Recuerdas la historia de Jesús? ¿Y tú qué dices? Bueno, aquí está. Eso es lo que hay que hacer. Asignar a alguien en un proceso de restauración. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a asignar a alguien? ¿O por qué queremos asignar a alguien? Para evitar que la madre se pierda en el camino de la fe. Vamos a tratar de que no, de que vuelva al redil y de que no se extravíe. Vamos a tratar de hacer eso. Los líderes de la iglesia debemos de discutir todos estos asuntos y tener un protocolo para poder tenerlo como práctica, pero también comunicarle a la iglesia. Creo que es saludable. Es mejor la prevención que realmente ya la disciplina, porque la iglesia habla de disciplina. Y aquellos casos, los casos generales, pues se pueden manejar de acuerdo a estos principios, pero aquellos particulares se deben de manejar de una manera sabia, porque hay tantos matices. Y te voy a decir uno, para poder explicarme mejor.
No es lo mismo a una persona adulta, grande, que sale embarazada, ah, y con un joven que es grande también y que dicen, bueno, pues la regamos, pecamos y bueno, vamos a seguir adelante, vamos, ¿qué es lo que hay que hacer? No es lo mismo a una mujer adulta que tenga una relación con un hombre casado. Eso es diferente. Ni tampoco es lo mismo cuando son una jovencita adolescente que tiene una relación con alguien que no es creyente, inclusive que es mayor que ella, mucho mayor que ella. Entonces, todos estos casos tienen que coserse aparte, tienen que verse aparte, pero hay unos lineamientos generales. La Iglesia Evangélica de los Peregrinos aquí en San Luis Potosí, mis hermanos y mis hermanas, a la manera de Jesucristo, debe de extender la gracia a aquellas personas, mujeres que han quedado embarazadas fuera del matrimonio. No aprobamos el pecado. Lo digo, como decía alguien por allá en Valles, recio y quedito. No aprobamos el pecado, pero ofrecemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo porque vamos a buscar ministrar, servirnos unos a otros en el temor de Dios. Porque la verdadera vida cristiana no se da en una vida aislada. Y entendamos esto desde un principio, como creyentes. Si tú eres parte de la iglesia donde estés, formas parte de ese cuerpo. No es un asunto de que no se metan con mi vida porque yo no me meto con la suya. Eso no existe como iglesia, porque a la iglesia vienes y te unes. Si no te has unido a la iglesia, si no eres parte de la iglesia, bueno, pues no quieras los privilegios de la iglesia, ni quieras las bendiciones del Señor. Sí, o sea, no es un asunto de, bueno, yo quiero todo lo que Dios me da, pero no quiero nada de compromiso. Así no es. La vida de comunidad, la vida de una iglesia se vive en comunidad. La Biblia nos muestra que la bendición viene por estar en esta unidad. Dice el Salmo 133, ahí es donde el Señor envía bendición, envía vida eterna. Pero ahí también el Señor nos confronta. Ahí también los hermanos y las hermanas tienen responsabilidades. Y estas responsabilidades se tienen unos a otros como iglesia. Somos llamados, mis hermanos, a someternos unos a otros. El asunto de esta serie de predicaciones, que ahorita estamos hablando de cuando el embarazo llega, ¿sí? Está basado en Efesios 5 y donde nos dice someternos unos a otros en el temor del Señor. Somos llamados como iglesia a someternos. Somos llamados a enseñarnos y a exhortarnos. Eso también lo dice la Escritura. Pero también somos llamados a alentarnos y animarnos unos a otros. Y queremos animarte. Queremos animarte a que crezcamos juntos. El pecado es pecado, pero también existe la gracia de Dios. Somos llamados a restaurarnos. Gálatas lo dijo 6:1. Hace rato lo leímos. Si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle. Ahora, hay faltas que pasan desapercibidas y que seguramente tendrán sus consecuencias de maneras diferentes. Pero hay faltas muy escandalosas que no se pueden esconder. Y ahí es donde la iglesia, la función de la iglesia es restaurar a la persona con un espíritu de mansedumbre. Y recuerdo cuando mirábamos el fruto del Espíritu Santo, esta palabra mansedumbre, y si la memoria la tengo bien todavía, mansedumbre es tener la mecha larga. Hay que ser mansos, considerándonos a nosotros mismos. No vaya a ser, mi hermano y mi hermana, que te suceda a ti. Ahora, no solamente esto es un asunto, bueno, eso es para los que tienen hijas. Yo tengo puros varones,
Y no vamos a ser como aquellas madres antiguas o padres antiguos que decían, yo no sé, pero mi gallo anda suelto, cuiden a sus gallinas. No, no es así. No es así, porque imagínate, nada más, hipotéticamente, que tengas un hijo y que te diga tu hijo, papá, mamá, voy a ser papá. Y no es porque él vaya a tener, sino que embaracé a una jovencita, embaracé a alguien. También sucede. Hay aquel hermano muy conocido por ustedes, Monsiváis, y no es Carlos Monsiváis, es Benjamín Monsiváis, decía, es más fácil decir, papá, me quiero casar, o papá, estoy embarazada. Y hay más cosas, más matices, más cosas que esas se tienen que ver de manera muy particular. Pero en la medida que crezcamos como iglesia con las actitudes adecuadas que Cristo pide de nosotros y que hace que nos parezcamos más a Cristo, porque Cristo exige y demanda de su iglesia las actitudes adecuadas en casos como estos, en casos de pecado. Si nos esforzamos en estas cosas, de hacer lo que la iglesia tiene que hacer, de restaurar, no estaremos perdiendo el tiempo en criticarnos unos a otros. Y tampoco vamos a poner pretextos para ir saltando de una iglesia en iglesia. Porque puede ser posible que salga un pecado y me voy a otra iglesia. Salga otro pecado por ahí y me cambio de iglesia. Cada vez que haya pecado voy a cambiar de iglesia. No es así. No es bíblico, no es saludable y Dios no lo quiere así. ¿Cuáles son las actitudes generales para una restauración? Y aquí vamos a ver, mi hermano y mi hermana, desde dos énfasis, la responsabilidad de la iglesia y la responsabilidad de la persona. La responsabilidad del padre y de la madre en este caso. Primera responsabilidad de la iglesia. La iglesia debe proveer una consejera. La iglesia debe de reunir a la madre que está embarazada o que tiene bebé. Y si es posible con el padre, como digo, porque a veces el padre brilla por su ausencia, huye, se va, la abandona. Y la idea es darle consejería, es hablarles del Señor, hablarles del perdón. A los líderes, pues deben de decir que pues el embarazo no es cuestión de andar en chismes y estar inventando cosas, sino más bien es una oportunidad para participar como iglesia. Yo te lo digo desde ahorita, mi hermana y mi hermano, cuando hay un asunto así en la iglesia y que lo ha habido, y seguramente, ojalá no siga, pero estamos expuestos todos. Todos estamos expuestos. A ustedes que tienen, y yo que tengo hijas adolescentes, a personas ya adultas, mujeres adultas, están expuestas a esa situación. Así que es una oportunidad para poder participar en el crecimiento de una persona que ha fallado, que ha pecado, pero que Dios, el Dios de la gracia y de la misericordia, extiende sus brazos hacia ella o hacia él, en el caso del hombre, para poder recibirlos y seguir adelante en este proceso de restauración. La iglesia puede regocijarse, mis hermanos, y elogiar, y voy a ser muy cuidadoso con esto, de decirle a la muchacha, a la jovencita, a la adulta, a la mayor, que tomó una decisión correcta de tener a su hijo y no tomó la decisión trágica, el asesinato de un bebé, que es el aborto. ¿Recuerdan? En el Semana Santa hablamos
del vientre, cuando dice del vientre de María, cuando tuvo a Jesús. Y el vientre es la parte donde Dios ha dado a la mujer para poder proteger a su bebé. Pero hoy muchas mujeres usan ese vientre como para poder acorralar al bebé y matarlo y destazarlo y destruirlo. Y esos dejan grandes cicatrices en la vida, conciencia de la mujer, en la conciencia del hombre también. Así que queremos dar una atención continua, un apoyo amoroso y un discipulado. Eso es lo que la iglesia debe de ser. El gran gozo es ver a una iglesia involucrada en las necesidades, en la transformación de las personas y en este caso en la vida de una madre y confrontarla, claro que sí, porque queremos ayudarla a que restaure su caminar con Dios y buscar también ministrar las necesidades como madre. Esa es la responsabilidad de la iglesia. Pero la responsabilidad de los padres, de la mamá y del papá, se requiere el arrepentimiento. El arrepentimiento, si se da, vendrá una comunión y vendrá una restauración. Porque la iglesia va a ser entonces, por así decirlo, el refugio en medio de la tormenta. Se puede alentar a una madre, se puede decirle al padre también que Dios puede usar esta situación para bien y para el futuro del niño, porque el niño va a ser una bendición mientras sigan tomando las decisiones correctas. Niños sin papá, niños sin mamá, niños abandonados. Es una situación trágica en este mundo. La iglesia hará amorosamente lo que le corresponde, porque esa es la responsabilidad de la iglesia. Pero la madre y el padre deben de estar dispuestos a abandonar el pecado. Y el pecado se llama fornicación, inmoralidad sexual. Y se requiere continuar con una comunión con la iglesia. Y aquí muchos pueden sentirse ofendidos, muchos pueden sentirse inclusive manipulados. Pero el más ofendido de todo esto, el más ofendido en todos y en cada uno de nuestros pecados, es Dios. Dios es el más ofendido. Si ofendemos a Dios, ¿sí? No esperemos que la palabra no nos ofenda, porque la palabra incomoda, la palabra es más cortante que un cuchillo, que una daga de doble filo y penetra hasta lo profundo. Si el arrepentimiento se da, que eso es el escenario precioso que se dé, entonces pues va a haber esta restauración. Pero si no se da el arrepentimiento, si la persona dice, no, yo quiero seguir con mi vida, yo quiero seguir así, no sé, yo voy a seguir así, no se metan conmigo, no quiero nada, ok, está bien. Entonces se tiene que seguir el proceso. Y vuelvo a decir, esto es en un contexto dentro de una iglesia local, en una membresía. Se debe de seguir un proceso de disciplina de la iglesia que se encuentra en Mateo 18. No queremos, es algo doloroso y es algo que muchas iglesias le tiemblan las corvas para aplicar disciplina. Si hay un miembro de su iglesia que no se ha arrepentido, o si ambos miembros no se arrepienten, porque puede ser el caso, puede ser que sean dos creyentes que cayeron en este asunto de inmoralidad sexual, dos novios, dos parejas adultas, y cayeron en esto. Como iglesia debemos hacerles ver y que entiendan que queremos ayudar como iglesia, no queremos condenar, pero para ser restaurado al compañerismo de Cristo se requiere el arrepentimiento. Para que haya una restauración se requiere arrepentirse y no seguir en el mismo camino. Y esto nos lleva a la historia que leímos al principio,
Recuerdan la historia de aquella mujer que fue sorprendida en adulterio, eso ya lo vimos, y donde Jesús muestra su misericordia y su grande gracia, y Jesús se muestra piadoso, mientras los otros religiosos se encuentran realmente queriendo destruir, apedrear, matar a esta mujer. La iglesia no debe de apedrear a nadie. La iglesia debe de ofrecer la gracia del Señor Jesucristo, porque es lo que Cristo nos enseñó. Dice el versículo 7, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y vuelvo a decirlo, esto a veces se usa fuera de contexto. Esto se usa como, cuando digo fuera de contexto es, bueno, todos pecan, yo también peco y sigo pecando porque todos pecan. Entonces el que no peque, entonces que me diga, pero como todos pecan, entonces nadie me tiene que decir. Eso no es el mensaje de Cristo, ni es la enseñanza de Cristo Jesús. Todos nosotros, de alguna manera, pecamos. En este caso de estos fariseos y estos escribas, ellos no eran culpables de adulterio o fornicación, al menos no de manera física, pero ellos sabían que eran culpables de otros pecados. Y Jesús, el único que tenía el derecho para arrojar las piedras, le dio su gracia y no juicio. Cuando Jesús le preguntó, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? En el versículo 11 dice, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete. Pero no termina ahí. Y dice, y no peques más. Porque continuar en pecado, continuar con la misma práctica, sería ofender a un Dios que es 3 veces santo y se hace daño uno mismo. Y no solamente eso, Jesús quería que Dios fuera glorificado y deseaba lo mejor para aquella mujer. Él quería que ella se apartara del pecado y no practicara más este adulterio. Eso es lo que ella quería, lo que Jesús quería para ella. La advertencia está ahí. Sí, te perdono, pero no peques más. Y nos vamos al tercer punto, la advertencia de rechazar o aceptar esta oferta de esperanza a través del perdón de Jesús. Porque sí lo hay. Sí hay personas que cometen una falta y de esas faltas muy visibles y no tienen ni la menor intención de cambiar. Quieren seguir viviendo sin Dios, sin seguir los preceptos, los mandamientos de Dios. Rechazan eso, rechazan. Y eso es trágico también. Y debemos aclararlo también y debemos verlo. Por un lado está la responsabilidad de la iglesia. Lo que la iglesia no debe de hacer y lo que la iglesia debe de hacer. Eso es. Por otro lado está la actitud de la persona que pecó, la actitud de la persona de este pecado tan escandaloso, y la actitud correcta de la conversión, de la transformación, del arrepentimiento para que haya restauración. Pero también está aquellas personas que dicen, no, yo quiero seguir igual. La Escritura nos advierte de una disciplina por no escuchar lo que Dios dice y no acatar los mandamientos de Dios. Y es para aquellos que en un tiempo pasado recibieron a Jesús como su Señor, pero ellos quieren continuar practicando el pecado. Dios busca que las personas que pecan sean levantados, que aquellas personas que nos enchuecamos volvamos otra vez a andar caminando derecho y no andar caminando torcido, que andemos en sus caminos rectos, en sus sendas, para que podamos ser sanados. Es lo que la Escritura nos dice. Y te voy a leer un texto, Hebreos 12, del 6 al 13. Fíjate bien lo que dice.
Y checa cuántas veces dice la palabra disciplina. Una palabra que posiblemente no la entendamos muy bien o la tengamos en un concepto que no usamos mucho y menos en un asunto de iglesia, pero la palabra disciplina ahí está. Dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Fíjate, ya en esos dos versículos, 3 veces menciona la palabra disciplina, ¿sí? Y la idea es, ¿sabes qué? ¿Quieres ser hijo de Dios? Ok, Dios te va a disciplinar si no obedeces. ¿No quieres ser hijo de Dios? Bueno, pues entonces no pidas, no exijas las bendiciones del Señor, ni las promesas del Señor, ni los pactos de Dios. El versículo 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y esta palabra, bastardos, es dura y es fea, es algo realmente que nos duele en el corazón, esa palabra. Pero esta es la palabra que está inspirada por el Señor y nos advierte, no nos deja ni la menor duda, nos dice claramente. Versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Porque, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Versículo 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Por qué el Señor quiere disciplinarnos? ¿Por qué el Señor quiere corregirnos? Porque quiere que participemos de su santidad, apartados para Él. Por eso tenemos nuestros padres buenos o malos, nos disciplinaban y los respetábamos y los venerábamos y decía, ese es mi padre, esa es mi madre, me sonó bien y sabroso, pero es mi madre. Pero Dios, el Padre, es para que participemos de su santidad. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Muchas veces este versículo se dice en el contexto de un padre y un hijo, y así está, es perfectamente bien interpretado, un hijo pequeño. Pero ¿qué cuando esto se aplica a Dios como padre y nosotros como hijos? O sea, en este sentido, mi hermana, mi amiga, mi amigo, que estás escuchando esto y que has vivido una situación así, esta disciplina seguramente no es agradable. Seguramente te sentirás ofendido o ofendida, pero después va a traer apacible fruto apacible de justicia a los que han sido ejercitados. Versículo 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. O sea, levántate. En vez de estar paralizado ahí, Dios puede hacer eso y haced sendas derechas. Hagan sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Dios busca tu sanidad, tu santidad. Dios busca una sanidad en tu corazón. Aclaro que en unas partes de esta palabra disciplina, en unos términos, la palabra griega es gymnazo. Y gymnazo, de ahí viene la palabra gimnasio. Y por eso dice los que han sido ejercitados. Necesitamos ejercitarnos en una disciplina del Señor para poder estar fuertes y fortalecidos en el Señor. Pero no solamente ese texto, también está el texto de Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, no va a prosperar. Y ojo, quiero una nota de pie aquí.
No se trata de decir, bueno, salió embarazada, voy a tener un hijo como papá, le voy a dar todo, le voy a dar una casa, tengo una casa, tengo carro, tengo trabajo, le voy a dar todo eso, va a estar bien próspero. No, 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 no estamos hablando de eso. El ejemplo que dimos al principio fue María y José, los, um, una pareja joven, pobre, no tenía ni para un sacrificio, así que creo que hubo tórtolas ahí. Tenemos a dos ancianos, servidores del Señor, bien pobres. No estamos hablando de que llegó en un lugar donde tenemos ya un trabajo, tenemos una carrera, ya está, pues total, juntamos y ya. No, estamos hablando desde una perspectiva de lo que Dios y el escenario perfecto, correcto que debe de ser. Pero si no es así, entonces el Señor muestra su gracia y su misericordia y su bondad. Y vengan a Él, venid a Él. Él va a sanar, Él va a santificar, Él va a limpiar, va a purificar. Pero si encubres esto que Dios llama pecado, no vas a prosperar. Si tengas todo el dinero del mundo. Mas el que los confiesa y se aparta, porque hay que apartarse, alcanzará misericordia. Estamos hablando de la misericordia de Dios. Deseamos como iglesia que alcancemos todos esta misericordia de Dios en nuestros pecados. Y ahorita, en este pecado de fornicación, de inmoralidad sexual, de fuera de un matrimonio. Dios puede hacer grandes, grandes cambios en tu vida, mi amiga, mi amigo, mi hermana, mi hermano. También te recuerdo, porque tengo que recordarte también esto, que si tú desobedeces, que si tú te apartas del Señor, el Señor siempre estará con los brazos extendidos, dispuesto a recibirte, como aquel padre que le dio la bienvenida a su hijo pródigo con los brazos abiertos. Pero lo que no quiere el Señor y lo que la iglesia no quiere es que tú caigas hasta lo más profundo de esta vida donde aquel hijo pródigo desperdició todo, se encontraba sin nada, desnudo, harapiento, porque el pecado le causó todo eso y su falta de regresar a su padre hizo todo esto, su falta de responsabilidad. Así que la iglesia va a seguir orando para que regreses al redil si tú no abrazas esta bondad y esta misericordia de Dios, si tú no abrazas esta restauración del Padre. El ofendido, en primer lugar, es Dios. Y este hombre, este hijo pródigo lo sabía porque decía, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Conclusiones, mis hermanos y mis hermanas, y gracias por llegar hasta esta hora. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, por favor, no te apartes del redil. Si tú o yo cometemos pecado, tanto escandaloso como aquel sutil que nadie lo ve y solamente Dios lo ve, no te apartes del redil. No te apartes. Acude al Señor. Ven al Señor. Regresa al Señor. Dios te espera con bondad y con misericordia. Solamente reconoce pecado. Segundo, la iglesia, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Iglesia, no seamos como los fariseos y como los escribas, que queramos tener piedras en la mano para poder apedrear a las personas. No aprobamos el pecado, pero si una persona se arrepiente, encausa su vida a Cristo Jesús, encamina sus pasos al Señor,
se aleja del pecado y busca del Señor y de la comunión con su pueblo, nosotros te recibimos, porque Dios ha perdonado y si Dios perdona, bienvenida, bienvenido. Y eso es evidente. No quieras, por favor, tener el privilegio de una relación con el Señor donde no haya nada que estorbe, de una relación con la iglesia, que no haya nada que estorbe, cuando tú quieres seguir con tu pecado, con aquello que Dios reprueba y condena. No, no se puede así. Tercera conclusión. Mi hermano y mi hermana, que no te ha pasado esto, amigo, mi amiga, considérate a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. No sea que tú también caigas. No sea que a ti también te pase lo mismo. Considérate. Necesitamos tener un espíritu, llenos del Espíritu Santo, mejor dicho, donde podamos mostrar de una manera equilibrada, bíblica, una solución a estas situaciones que hoy se dan en nuestro contexto que vivimos, en escenarios totalmente diferentes a los dos escenarios que pinté al principio en la vida de Jesús y en la vida de Juan el Bautista. Oremos al Señor. Padre, hemos terminado esta exposición y estamos en esta grupo de predicaciones donde queremos ser familias transformadas. Pero a las familias llegan estos pecados, estas faltas, llámese de padres, de madres, de hijos, de hijas. Dios, y muchas veces no sabemos qué hacer, Padre. Reconocemos que necesitamos de ti, necesitamos de tus instrucciones y de tu palabra, Señor. Ayúdanos a ver de una manera panorámica todo, Señor. Dios, ayúdanos como iglesia a tener la actitud correcta. Ayúdanos, así hemos pecado, a tener la actitud correcta hacia ti y hacia la iglesia. Y Padre, si hay personas que prefieren vivir lejos de ti, lejos de la iglesia, Padre, te pedimos que solamente los traigas con lazos de amor y que los traigas al redil y nosotros los recibiremos, Padre, con mansedumbre, buscaremos su restauración, Padre. Ayúdanos como iglesia. Bendice a mis hermanos, bendice a mis hermanas y Padre, esta exposición haya sido de bendición para la vida de muchos. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén.